que he tenido problemas para hacer el registro académico y todavía no he podido hacerlo. O sea, no tengo esta asignatura todavía matriculada en el campus virtual. Ah, ok, ok, claro. Entonces le decía para ver si me podía poner al día, es que no sé, como no estoy matriculado ahí en el campus, o sea, no puedo ver nada. Pero ya te dijeron que es conmigo que vas a hacer la asignatura. Eh, Tampoco. Es que No yo, sabes. por no, por el, por el horario que nos mandan al correo, pues yo entré y el profesor que va a dictar expresión oral para este semestre, usted. ¿De qué Entonces, grupo eres tú? O sea, ¿ya te asignaron al menos un grupo? señor, ¿Ya te asignaron un grupo? nada, o sea, es que pasa es que no tengo el curso matriculado, no tengo grupo ni nada. José, pues ahí sí Yo tienes ya que envié un pues correo enviar el a la, correo. Claro que sí. ayer mismo envié el correo al programa, entonces Sí. ya me responderán el martes por ahí. En caso Sí, de que sea usted, ¿cómo haría? bien, si soy yo, pues apenas te habiliten el campus, pues realizará las actividades. Por ahora yo no tengo ni una actividad cerrada. Me habían dicho que hasta ayer 20 había plazo todavía de matricular, o sea, de que le asignaran a usted los cursos. Entonces, las fechas límite de los cursos, de las actividades del curso, están hasta el 27 de marzo esta vez. Pero Jueves. si a ti te matriculan en estos días, no te preocupes, yo te daría tiempo para que resuelva las actividades en el campus. No hay lío. Profe. Lo que te digo tienes que revisar bien y mirar quién va a ser tu profesor, porque si no soy yo, ¿cómo te voy a emitir notas si no, si ves? Entonces Pero son podrías varios perder. profesores Son diferentes, sí, somos diferentes, somos varios, en un claro. solo semestre. En un solo semestre. Sí, son diferentes grupos, es por grupo, vuelvo y te digo, yo en este momento debería estar conmigo el grupo 4 y 5, pero son como 14 grupos. Conmigo solamente expresión oral y argumentación. Lo están viendo los estudiantes del grupo 4 y del grupo 5. ¿Ves? Sí, porque es que yo estoy repitiendo este semestre. Es que eso es lo que tienes que Y el revisar. semestre pasado fue una docente. Claro, ella todavía está, pues, no sé, es según el grupo. Entonces pasaría lo mismo. Si te quedas aquí, no revisas y todo eso, o me envías a Es mí que no, cosas y si yo no soy tu profesor, eh, vas a tener otra sí, vez es que nuevamente no. problemas. ¿Sí ves? Bueno, entonces tengo que esperar que el Sí, programa que me el programa responda. te responda y te asigne qué es lo que pasa ahí. ¿Ves? ¿Listo, Claro, José? pero el cronograma es el mismo que ustedes manejan. No, posiblemente sí, posiblemente te la matriculen pues en el siguiente bloque. Recuerda que pues el bloque en este momento vamos ya por la semana 5 del primer bloque. En Claro, las, claro. y la semana 8 termina y comienza el bloque 2. Entonces, si es como va, yo creería que te van a matricular, si te la asignan, será en el bloque 2. Ok. Ah, listo, profe. Era eso. Listo, Bueno, sí, entonces me porque salgo si no, porque no sé si usted en realidad. claro, porque si no, entonces tú no, así digas que tú estabas conmigo, no porque, bueno, si el profesor no te va a emitir la nota, o sea, yo no tengo cómo hacer eso, entonces, eh, allá te van a decir, no, pues usted fue el que quiso estar en la clase, ¿sí ves? Es claro, claro. No, yo recuerdo, usted me dio procesos lectores. Ah, ok, ok. Ah, sí. Yo todavía oriento ese curso, José. Entonces, por eso solamente me dan de este curso muy poquitos, uno o dos grupos nada más, porque pues yo tengo los grupos de procesos lectores y pues tengo varios. ¿Ves? Y eso en primer semestre hace Es en rato. ese rato, sí, señor. Primer semestre. Puntica, No, profe. profe. Listo, Bendiciones para todos. Muchas gracias. listo, José. Luisfer, decías, Luisfer. Sí, profe, lo que pasa es que en el semestre pasado a mí se me cruzaban las materias, se me cruzaron. Entonces me quedó faltando esta sola, expresión oral, me quedó faltando para pasar a la profesional. Sí, Entonces ahora matriculé
esta sola asignación. En el segundo bloque, ¿tengo que matricular más o ya me toca esperar hasta el año entrante para comenzar? Yo creería, es por semestre. Ajá. Yo, Entonces, cre- este año solo esta asignación y ya lo... este semestre sí, porque si solo te falta este curso para terminar la tecnología, pues Ujú. solamente es en este semestre. Claro está que Ah, terminas el curso en las 8 semanas. Ah, ¿tú eres de qué? sí, ¿Del grupo 4 o el 5? del grupo 4. Ah, ok. Entonces, pues ahí vamos. Vale. ¿Listo? Todavía las actividades están abiertas y yo di la posibilidad de que pudieran entregar de manera individual o grupal como ustedes quisieran. ¿Listo? Bien, entonces vamos a mirar la temática del día de hoy. Ya no esperamos a más nadie, lo que es por lo general también. La primera clase tuve 2 estudiantes, ahora 3. Bien, entonces conmigo deben estar el grupo 3, perdón, el grupo 4 y el grupo 5 de expresión oral y argumentación. Les voy a compartir la temática desde el campus, ¿no? Para que no... eh, denme unos segundos, yo aquí cierro esto. Listo. Bueno, vamos a descargarla porque después no se ve la presentación. Vamos a ver lo que dice semana 6 porque pues en el encuentro sincrónico anterior estuvimos hablando fue de los contenidos que están en semana 4 y 5 que serían eh, la- los, los tipos de argumento, ¿no? Los diferentes tipos de argumento. Entonces vamos a ver aquí ya lo que es la expresión oral en sí. Entonces, en un segundo, vamos a abrir la presentación. ¿Listo? Eh, Bien. ¿Están viendo la presentación en este momento? Lifer. Sale el logo de la universidad. Ya salió, ya salió. Sí, ya salió. Dice expresión oral y argumentación arriba, el discurso oral, ¿cierto? Sí, profe, sí. Sí, profe. Dale, listo. Muchas gracias, Robert. Entonces, el, el discurso oral. ¿Qué es el discurso oral? Pues mucha gente creería que un discurso solo es hablar y ya, ¿no? Decir cosas por decirlas. Y no es así. En la academia, pues tenemos el discurso oral como algo de organización, como en este caso una exposición, ¿cierto? Ustedes hacen exposiciones, una ponencia, una conferencia, en- a eso le llamamos discurso oral. Lo que hacemos en ese tipo de situaciones aquí en la academia de estudiante o de maestro, ¿cierto? Eh, Sin embargo, hay otro tipo de discursos como, no sé, contar una historia de manera oral, sería un discurso oral narrativo. El hacer un discurso político, también podríamos decir que también se le llama discurso oral. Pero pues el que traemos aquí pues es el discurso de académico, ¿no? El oral académico, el que hacemos nosotros a través de una exposición o en una ponencia como tal, que son sinónimos, los términos son sinónimos, tanto exposición, ponencia son sinónimos, pero son diferentes en algunos aspectos. Una exposición sería una temática en clase y hablar sobre la temática, ¿no? Entonces, eh, cualquier temática que el profesor, digámoslo así, se le ocurrió. En cambio, en la ponencia sería ¿qué? Un trabajo que yo hago de investigación y lo expongo o lo muestro. Exposición significa mostrar, ¿no? Entonces, lo muestro ante un jurado que me van a evaluar. En eso se parecería la exposición a una ponencia.
en que voy a ser evaluado en alguna de las dos. ¿Qué debo tener en cuenta? Es lo que vamos a ver aquí. Entonces, les leo de manera, el texto, de manera a grosso modo, donde dice, la expresión oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de que tiene cuatro finalidades de convencer, pero en realidad tiene cuatro finalidades a la hora de elaborar un discurso oral, ¿sí? Sea ponencia, sea exposición oral o algo que yo necesite vender como con discurso. Tiene cuatro aspectos. El primer aspecto sería convencer o persuadir, ¿cierto? Que es sinónimo de persuadir. Yo persuado a un auditorio, a un grupo de personas que, al cual yo quiero que persuadir, que piensen lo que yo les estoy vendiendo. Otro de los aspectos también del discurso oral o el objetivo es disuadir. ¿Qué sería disuadir? Sería eh, si persuadir es convencer a un grupo de personas de algo que yo quiero que crean ahora, disuadir es disolverles una idea que ya tienen y yo crearle otra, ¿cierto? Persuadir, disuadir. Otro de los objetivos del discurso oral es vituperar. A través del discurso yo puedo vituperar, ¿qué es? Yo puedo hablar mal de alguien o de algo, ¿cierto? De un objeto o de una persona. Y utilizo el discurso para hacerlo. ¿Dónde lo vemos? En la política, ¿cierto? Cuando ya yo no tengo discurso, recursos o argumentos para yo eh, mostrar mostrarme yo. Entonces, ¿qué hago? Busco el adversario y comienzo a vituperar, a hablar mal de esa persona. También se utiliza el discurso oral para eso. Y el otro de los objetivos, tenemos persuadir, disuadir, vituperar y hacer apología. ¿Qué significa hacer apología en el discurso? Con el discurso es, si vituperar es hablar mal de algo o de alguien, entonces hacer apología es hablar bien de algo o de alguien. A través del discurso yo puedo alabar un objeto o una persona, ¿cierto? Utilizo mi oralidad para vender a una persona o vender un objeto. Eso sí, de manera breve allí. Entonces, todo discurso oral se debe tener en cuenta su estructura. Por lo general, nosotros, los académicos, utilizamos ayudas, ¿cierto? Ayudas para guiar nuestro discurso, nuestra conferencia o nuestra exposición o nuestra ponencia. Y no importa qué tipo de discurso tenga que yo elaborar, la estructura es la misma. Entonces debo tener una introducción. ¿Y qué se hace en una introducción en el discurso oral? La idea es, primero que todo, uno de los objetivos de la introducción en un discurso oral es enganchar al auditorio, ¿cierto? Tenerlo eh, pendiente de lo que vamos a decir. Para un profesor es fácil enganchar al estudiante. ¿Por qué razón? Porque el estudiante viene y sabe que el profesor le va a poner una nota. Si no presta atención, si no realiza las actividades, si está por allá despalomado, entonces el profesor le va a poner una nota. Muy fácil. Para el profesor enganchar al estudiante tiene que estar ahí, ¿cierto? En el foco. Pero si mi conferencia es un grupo de personas que vienen porque quieren oír lo que yo tengo para decir, entonces ya ahí se complica la cosa para poder enganchar. Entonces tengo que inventarme una introducción, una introducción que sirva de enganche al grupo de personas. Hay muchas maneras de hacerlo y sería a través de, por ejemplo, a través de un video, a través de preguntas. Una de las mejores maneras de enganchar un auditorio es haciendo preguntas, ¿cierto? Eh, mostrando, mostrando de manera explícita lo que yo quiero presentar en el discurso.
realizando una actividad que tenga que ver con lo que voy a decir. Y también que va en la introducción de un discurso oral es el planteamiento del problema, lo que yo voy a vender en ese momento, ¿cierto? ¿Puedo utilizar una ayuda? Claro que sí. ¿Qué ayudas utilizamos para el discurso? Hay presentaciones, como ustedes ven ahí en la imagen, ahí está el orador, tiene una pantalla y va presentando diapositivas o realiza un video, un audio, ¿cierto? Usted tiene ayudas para poder guiar su discurso. Recordar que la ayuda es para mí, no para el auditorio, pero yo debo cuidar que pongo en mi ayuda, ¿cierto? Si la ayuda la van a ver todos, yo que, eh, tengo que poner en la ayuda, cuidar la ortografía, cuidar las palabras, tener clara la gramática de lo que yo estoy poniendo allí en la presentación, ¿cierto? Pues ojo a la hora de elaborar nuestros discursos o lo que vamos a realizar. Yo siempre le recomiendo a mis estudiantes en todos los ámbitos, cuando les pongo a realizar un discurso oral, una exposición, porque todo estudiante debe manejar eh, tanto la oralidad como la escritura. Entonces, yo siempre les recomiendo, utilicen una ayuda, no más de una, ¿cierto? Se hace diapositivas o escribe en su agenda, en un cuaderno, ¿cierto? O tiene una computadora, o en este momento pues se utiliza mucho el teléfono porque está a la mano, pues, una ayuda. Sin embargo, la experiencia le va dando de que para hablar de algo no necesita uno después muchas ayudas. En este caso, yo les hablo de esto, tengo mi presentación, la que ustedes están allí visualizando, y si ustedes se dan cuenta, solo son cositas, palabritas, y tengo mucho para decir. ¿Por qué razón? Porque pues tengo, pues, esto lo vengo haciendo de manera repetitiva, ¿cierto? Y uno va creando el discurso y va adquiriendo eh, todo ese conocimiento y se hace fácil. ¿Cuál es una de las claves para manejar el discurso oral? Sin duda es la práctica. Hablar en frente de personas, no importarle, no importarle eh, si se equivoca, si comete errores. ¿Por qué razón? Tener claro siempre de que usted está en práctica y va en constante mejora. Usted va a estar en constante mejora. Entonces, la introducción en un discurso oral es fundamental. Y en el desarrollo o en el cuerpo del discurso oral, independiente, vuelvo y le repito, independiente sea una conferencia, sea una ponencia, sea una exposición oral, ustedes en el trabajo que ustedes van a realizar después de graduarse, ustedes van a manejar personal, muchísimo personal, ¿cierto? Y deben tener clara la estructura del discurso. El desarrollo el desarrollo o el cuerpo del discurso oral, que van los argumentos. Lo que veíamos en la clase anterior, los diferentes tipos de argumentos. Entonces utilizo diferentes tipos de argumentos para yo guiar mi discurso. Uno de los tipos de argumentos que más utilizamos nosotros los docentes es los argumentos por ejemplificación, es decir, por ejemplos, con datos y argumentos de autoridad. Son los tres tipos de argumentos que nosotros utilizamos más. Eh, Retomando la temática anterior, entonces, ¿cuáles son esos argumentos de autoridad? Sin duda son todos aquellos cuando yo utilizo autores, cuando yo cito referencias de manera correcta, utilizando la norma que me piden, ¿no? En este caso, pues, tanto su carrera como la mía, o en el ámbito que nos manejamos, la norma que nos rige para los discursos, para citar y referenciar, para que no haya ese famoso plagio, ¿cierto? Es la norma APA, hay que tenerla en cuenta para citar y referenciar. Otro de los tipos de argumentos que yo utilizo en el desarrollo para mi exposición oral, ¿cierto? Se utilizan mucho los datos. Entonces, yo utilizo cuadros comparativos, entonces hago
aspectos positivos, aspectos negativos, y hago una comparación allí en el desarrollo sobre de la temática que voy a decir. Es, es uno de los recursos que utilizamos mucho nosotros los docentes a la hora de exponer nuestras temáticas. Y otro de los tipos de argumentos que usamos, ¿cierto? Entonces serían, tenemos el analógico o por el anecdótico, también es utilizado en los argumentos anecdóticos. A veces el profesor se pierde echando una historia, ¿cierto? Pero es un tipo, es un recurso que utiliza el orador por experiencias vividas. Entonces, vivió tal cosa y tiene que ver con la temática y lo trae allí. Pero algunos se pierden tanto en la narrativa de sus experiencias que se desvían de la temática. Entonces, hay que tener cuidado, por eso ese tipo de argumento a la hora de exponer una temática, hay que saberlo manejar. Por lo general, el estudiante o la persona que está apenas adquiriendo discurso en su manejo no debería utilizar ese tipo de discurso o ese tipo de argumento tanto. Ya cuando, pues, a la experiencia, si ustedes se dan cuenta, los profesores, vamos, los profesores un, son los ejemplos por experiencia que elaboran mucho discurso oral, ¿no? Entonces, profesores que llevan 20 años en ejercicio, pues ellos tienen la facilidad de contarle una historia a usted que le enlace con la temática, que se vuelva pragmático lo que está diciendo, ¿cierto? Y sin salirse de la temática. Entonces, el discurso narrativo o por anecdótico, que es en realidad el término correcto, es eh, tipo de argumento anecdótico, hay que saberlo utilizar. Como estudiante, yo les recomiendo que no lo utilicen porque pues tiene sus dificultades. Es que usted se pierda tanto en la historia que las personas le hagan tantas preguntas y usted lo llevan para un lado, lo llevan para el otro y se pierde el discurso que usted traía, sino que ya comenzó, se desvía y se va por otro lado. Comienza usted a echarle una historia de la vida personal al auditorio o a las personas que lo están oyendo. Bien, entonces, de los que están aquí y se perdieron la clase, por eso no hay que perderse las clases, pilas, ¿no? Se perdieron la clase anterior, pues, ¿qué les recomiendo yo? La temática de la semana 4 y 5 tuvo que ver con los diferentes tipos de discursos, citando a Waston, ¿no? Que él es el que habla de los tipos de discursos. 6 tipos de discursos que podemos manejar nosotros en sí, entonces pueden ir allí. Y en la conclusión, ¿qué va en la conclusión de un discurso oral? Se dice, se resalta nuevamente la idea que ya traía, ¿cierto? Tesis eh, que yo estaba elaborando y se enumeran los argumentos utilizados. Eso puede hacer uno en la conclusión, no olvidando también realizar recomendaciones, es importante. Entonces, yo le recomiendo, pues, a las personas que me están viendo, eh, hago diferentes recomendaciones sobre la temática que estoy tratando. También en una conclusión, en un discurso oral, puedo resaltar esos aspectos importantes que tienen que ver con el discurso. En este caso, yo les digo, pilas, quieren manejar el discurso, que no solamente sea hablar y decir cosas, sino que cumpla el objetivo como persuadir, disuadir, vituperar, hacer apología, independientemente de esas tres metas o tres objetivos de su discurso. Entonces usted debe tener claro los diferentes tipos de discurso, de argumento, y debe tener claro cómo utilizarlo. Uno que utilizan mucho en política, yo lo veo por ahí, y que las personas o sea, se dejan convencer, es el discurso con tipos de argumento por analogías. Pues, ¿qué es una analogía?
Les resumo aquí brevemente, los que más hacen analogías son los niños. Los niños aprenden por analogía mucho. Entonces ellos dicen, ellos creen que entonces, por ejemplo, los verbos. Entonces dice eh, comer, comido, eh, entonces morir, morido, ¿cierto? O sea, ellos hacen esa analogía allí para poder aprender la dialéctica o el vocabulario, ¿cierto? Es el que más. El tipo, es decir, tipo de discurso por analogía es cuando yo hago una comparación, pero que no tiene nada que ver, es una semejanza entre lo que yo estoy diciendo con lo que pasó en otro lado. Y aquí nos la meten a nosotros en política. Es una analogía que siempre hacen y todavía están en este momento y es, nos vamos a convertir en Venezuela, ¿cierto? Eso es una analogía que están haciendo, que tiene base, o sea, que el argumento es validero. Hay mucha gente que se deja convencer por esa analogía, es un argumento analógico. Lo que pasa es que pues carece de base. ¿Por qué razón? Porque ni porque una persona se comprometiera y dijera, me voy a convertir a Colombia en Venezuela, es decir, gano la presidencia y mi meta es convertir a Colombia como está Venezuela. No lo lograría porque se le está olvidando que los argumentos deben tener también contexto. Si tú no manejas contexto, pues se perdería. Es como en este momento las personas cuando leen la Biblia y creen que todavía que creen en esto que se dice que ningún rico entrará al reino de los cielos porque es más fácil meter por el ojo de una aguja un camello, ¿cierto? Que un rico entra al cielo. Entonces, eh, como no utilizan contexto, las personas que leen esa parte de la Biblia no se dan cuenta de que, de que ahí hay falta algo, información, saber a qué se le decía aguja. La aguja que nosotros conocemos en este momento no es la misma aguja que en ese entonces le decían. Agujas eran las entradas de la ciudad. Lo que pasa es que cabían personas de manera así, no cabía, un gordo no cabía, entonces, pero si usted se pone a ver y esas entradas en las ciudades antiguas, si usted briega y empuja y entraba el camello, eso eran las agujas. Hay que leer con contexto. Hay mucha gente que, que le da a uno esos argumentos, pero mire, que la gente con platillos, no, les falta el contexto. Entonces, ojo a la hora de utilizar argumentos en sus discursos orales, ¿no? Bien. Entonces, como les decía, hay diferentes tipos, entonces modos de organización discursiva, hay diferentes, entonces una de ellas es la argumentación, no solamente se da discurso eh, en una exposición, vuelvo y les digo, en algo estructurado, sino que también cuando intercambiamos ideas, opiniones, puntos de vista, ¿cierto? Eh, cuando se habla de algo. Yo utilizo mucho con personas que frecuento mucho y es que nosotros ponemos lectura, nos ponemos lectura entre nosotros y vamos y charlamos sobre la lectura. Pero ¿qué estamos allí en realidad fortaleciendo? No solo la lectura, estamos fortaleciendo también nuestro discurso oral, porque pues es un grupo donde cuidamos lo que se va a decir y los tipos de argumentos, porque son personas que también son lectores y también saben de lo que se está hablando. Entonces, estos son los modos de organización del discurso, ¿no? Entonces, los discursos dialogados, que hacemos intercambio de ideas, es muy importante en dónde los encontramos, en un debate, ¿cierto? Eh, como estructura. Es más, el debate es una técnica grupal oral, se genera discurso. Por ejemplo, el lugar donde se crea discurso por excelencia, diría yo que es el Congreso de la República, pero también en un juzgado. Un juzgado se crea debate.
según la capacidad del orador que te está defendiendo, así te va a ir a ti en la vida, o te condenan o te liberan, ¿cierto? O te dan la causa, la pena más bajita, ¿cierto? Entonces, con la capacidad que tiene el orador para defenderte, allí depende tu vida en un juzgado. Entonces, en donde también se crea debate por excelencia o discurso oral es en el Congreso de la República. Lo que pasa es que elegimos en Colombia mucha gente que vaya solo a convertir eso en un circo, ¿cierto? Y a hablar y hablar, o sea, que no generan debate en realidad, no generan ideas para el mundo. Pero eso se supone que es el grupo, es el lugar por excelencia para crear discurso oral y debate en sí, ¿no? Como yo les decía, otra manera de crear discurso, tengo muchos amigos que no se dedicaron a la docencia, en el caso, digo, soy licenciado en lengua castellana, sino que se dedicaron a la narración. Entonces son cuenteros. Tengo como dos que viajan por el mundo a echar cuentos. Se dedican a la cuentería, a fortalecer el discurso oral a través de la narración. Entonces inventan cuentos sobre cosas y, viajan por el mundo y se dedican a solo eso, solo dar narración de cuentos. Otro y también podemos hacer discurso oral es a través de la descripción, ¿no? Entonces son formas que representan qué cualidades más características de un objeto o de una persona, ¿cierto? Que puede ser subjetiva y puede ser objetiva. Yo puedo darle características a un objeto y a una persona que para mí sería resaltar, ¿cierto? Sería lo más hermoso, por eso sería subjetivo. Y para otra persona no sería lo mismo, podría dar otras características a esa persona y a ese objeto. Entonces, el discurso descriptivo tiene esa variedad, ¿no? De que puede ser objetivo, debería ser pues, el discurso que manejamos los académicos, o puede ser subjetivo, pues cuando pues enamoramos a alguien somos muy subjetivos, ¿cierto? Describimos, decimos palabras eh, que pueden caracterizar la subjetividad del orador en ese momento, ¿cierto? Dicen por ahí que somos especialistas, los literatos somos especialistas en el discurso subjetivo, ¿cierto? Porque embellecemos las palabras. No sé qué tanto sea cierto. Para mí, los escritores que leo, mis escritores favoritos, como García Márquez, Fyodor Dostoyevsky, bueno, en fin, tantos escritores que sí de verdad tienen el discurso y tienen la retórica para embellecer la narración. Y lo que les venía diciendo en una exposición, ¿cierto? ¿Cuál sería el objetivo? Transmitir experiencia, transmitir conocimiento. Recordar que no solamente se hace exposición de manera oral, hay que tener claro que a través de un escrito también podemos hacer exposición, ¿cierto? Eh, a través de un texto escrito. Hay que cuidar que la estructura eh, es uno de los textos, el texto expositivo es uno de los más difíciles en decodificar, en comprender, porque se asemeja a los textos informativos. Mucha gente se confunde con información y con exposición. Entonces, vamos a la oralidad. Igualmente, en un medio de comunicación se da información. La información se manipula. En una academia damos exposición, hacemos exposición. La información que se da no es por subjetividad del docente, sino por
por un análisis científico que, que se hizo, o sea, una investigación científica con anterioridad. Decía Luífer. Luífer, Dígame, profe. ¿decías algo o se te prendió el micrófono? No, profe, se habrá prendido el micrófono, bro. Dale, dale, listo. Bien, entonces, les decía, ¿no? La exposición con la información son parecidas, pero no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación dan información y manipulan la información. ¿Por qué la manipulan? Porque si ustedes ven, por ejemplo, si fueran imparciales lo que dicen por medios de comunicación los comunicadores, ¿cierto? No manejaran, no manipularan el discurso, lo dijeran tal cual. Es una de las características que yo siempre identifico, que le digo a los estudiantes es, miren cómo se manipula la información, porque, profe, ¿qué es manipular? ¿Por qué si están diciendo eso? No, manipular la información es cómo yo digo eso. No es lo mismo cuando aquí en Colombia, pues vivimos nosotros en guerra diariamente, nacimos en guerra, ¿cierto? Eh, Hice parte de la guerra, yo les puedo decir 5 años en la Marina y aquí estamos, ¿cierto? Pues cuando por televisión y vemos que el ejército asesina, no sé, 30 personas, aquí inventamos más cifras, asesina a 30 personas por allá en el monte y entonces el medio de comunicación dice, las fuerzas militares dieron de baja o neutralizaron 30 subversivos, ¿cierto? 30 delincuentes. Cuando es al contrario, se dice cuando los subversivos, que también son personas, ¿no? Los subversivos matan soldados o militares, en la información se dice la misma, pero de otra manera. Entonces, ¿cómo se dice? Entonces dice, asesinaron, acribillaron, ¿cierto? Mataron a tantos soldados y eso. Porque esa es una de las características de cómo se manipula la información o qué es información y lo que es exposición. Muchos no logran identificar, entonces no saben. Un texto expositivo, una exposición. Un docente o una persona hablando del planeta Marte, del planeta rojo, entonces empieza a decir, no, el planeta Marte tiene un nombre alusivo al dios, tal, ¿cierto? Es el planeta rojo, está dando cualidades y características objetivas, y es un texto expositivo, porque él las está diciendo no porque le nacieron o porque o las manipula, sino porque lo leyó, porque hizo una consulta, una investigación sobre el planeta Marte, ¿cierto? Pues eso es una exposición. Si yo voy a exponer aquí, no sé, a una persona, yo hice consulta, voy a hablar de, no sé, de Manuel Elkin Patarroyo, es una exposición, no es una persona, pero yo lo investigué para demostrarle al público quién es Manuel Elkin Patarroyo, ¿cierto? Entonces, esa es la diferenciación entre exposición e información, más o menos. Entonces, el contexto social es fundamental, les decía yo, la interacción, la comunicación, ¿cierto? Cuando hablamos con otro, conllevan ¿a qué? A códigos, ¿cierto? En este caso, nuestro código, pues, es el idioma español, ¿cierto? Eh, Eso no solo se da entre emisor y receptor, sino que también se da en situaciones de entre dos o más interlocutores, ¿cierto? El grupo de personas, una mesa, una exposición, ¿cierto? Tipos de interacción comunicativa, entonces hablamos de privada y pública, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros debemos aprender a discernir la información. Muchos solamente, por ejemplo, yo hablo con personas que solamente citan medios de comunicación privados. No se dan cuenta que los medios de comunicación privados o repositorios privados, no sé, yo les digo, no se dan cuenta que privado quiere decir que hay un jefe
y los que producen la información se deben al jefe que les paga. Información pública. Se supone que pues todo lo público es para un bien común, ¿cierto? Entonces dice aquí, en la privada se centra un determinado, ¿cierto?, receptor, el emisor conoce el destinatario y se adapta a qué, a un lenguaje formal o informal para interactuar. En lo público es lo que se despierta el interés masivo, una interacción abierta que incluye a más de dos participantes. Cuando hablamos, entonces ya cuando hablamos aquí tipos de interacción comunicativa, tanto privada y pública, entonces sabemos que el privado va a un grupo selecto, a un grupo de personas, y público cuando pues nos referimos a nivel eh, general, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la clase aquí es privada. La gente dice, no, pero es que usted trabaja en una universidad pública. Sí, pero la clase es privada, solo es un grupo para un grupo de personas. No es para todo el mundo, es para los que hacen parte de la Unimagdalena, ¿cierto? Hay que tener claro allí eso. Jóvenes, hasta aquí pues estaba pensado la temática de esta semana. Ustedes preguntas, dudas, inquietudes, todas, sí, profe, no le entendimos nada. Bueno, cuéntenme. Amalfi, ¿sí está Buenas ahí? tardes, Ah, Candelaria, adelante, sí. Adelante, Candelaria. Candelaria. Buenas No, tardes. profe, su metodología y bueno, cómo trata de enseñarnos las cosas, de a veces uno se para frente a un público y no sabe si está acertando con lo que está hablando, como la forma de expresarse, así como Sí, dice usted, si va a hablar de un tema en común, bueno, no salirse de él y que todo vaya enfocado. Entonces, bueno, esa manera de decirnos cómo dirigirnos, pues está muy bueno. sí, muy bien. Y no olvidar que el discurso Con oral acá. va de la mano con los códigos paraverbales, ¿no? El manejo de las manos, manejo de la expresión de la cara, la gesticulación y todo eso. Amalfi, adelante, cuéntame. No, profe, pues muy buena su explicación, excelente. Como decía la compañera, a veces en el tema de nosotros, de seguridad y salud en el trabajo que nos toca, pues ese tema de estar dando capacitaciones. Hay muchos trabajadores que comienzan a hacer preguntas y uno tiene que pues responder, pero sin salirse del tema. A veces ellos comienzan a preguntar cosas que son ajenas a lo que uno les está diciendo en el momento o tratando de explicar durante una capacitación. Entonces, uno no sabe a veces como que si le respondo o, o trato de llevarlo de cierto modo sin salirme del tema que se está tratando en el momento, ya. Entonces sí, muy buena su Sí, explicación, la verdad. Excelente. gracias, Amalfi. ¿Alguien más? Luifer, ¿quiere dar una acotación o algo? Al menos para yo saber que están ahí todavía. No estoy hablando solo. Sí, profe, estoy de acuerdo con la manera como usted explica las clases. No se sale del tema y nos sirve para nosotros que, bueno, para mí, que en mi caso, que apenas voy a hacer las prácticas, entonces comienzo con el conocimiento que usted me está dando y cuando comience que ya empiece a hacer la charla, ya tener Sí, de qué hablar y ir más orientado. claro. Siempre la clave Profe, está del discurso. Sí, adelante. algo personal que me pasó ahora que cuando estaba haciendo el video, no le estaba hablando a nadie, solo estaba haciendo mi, cómo me equivocaba yo en los nervios y yo, pero Dios mío, yo no estoy hablando a nadie, solo estoy haciendo una Y simulación y yo, repita el video. No crea, es más. ay, no, mil veces, y mi hija, corte, corte, ya era la que me grababa y era, más corte, y me decía, ella tiene 9 años, y me decía, ya yo me lo sé lo que tú tienes que decir. Ya no lo sé, pero no, el que lo tiene que decir se le olvida. Hacer un video no es fácil. O sea, es más fácil hablar, hacer una exposición aquí en persona y todo eso, que ponerse a hacer un video que, no, Sí, profe, repite, me repite. pasó que yo, o sea, cuando estoy haciendo el video, de hecho, todavía lo tengo ahí sin montarlo porque no sé si montarlo o volverlo a hacer,
porque en el momento en que estoy grabando, como me estoy viendo yo misma, mis gestos, no sé qué, entonces digo, no, me embolato y vuelvo y lo hago. Y cuando estoy haciendo las capacitaciones con el personal, o sea, soy más fluida, no sé, y en cambio ¿cierto? con el video uno Es se como, es, entorpece. ajá, es como cuando uno envía audios, ¿no? Por ejemplo, yo envío un audio y después me oigo y uno se oye así. Eso es increíble. Igual, hacer un video no es fácil, ¿no? Entonces, por eso es un buen ejercicio para practicar, porque usted se graba y se ve, uy, no, qué va tan fea, otra vez voy a hacerlo. Y así. Yo sé, yo he hecho videos donde, y me acuerdo que al principio de los videos, también me tocaba repetirlos muchas veces. Gracias por los aportes, chica, Luifer, Angie, vamos a ir a Angie, no, no, está ahí Angie, cuénteme. Angie está perdida. Angie no está, ¿sí? Ya, Jacqueline, adelante, cuéntanos. Bueno, jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. Profe, usted es el mejor del mundo, así que La no hay duda nada. es que si nos va a poner a hacer un discurso. Las actividades ya están en el curso, ¿no? Ya tú puedes ver, Candelaria, las actividades. Vamos a compartirle, vamos a ver desde el campus las actividades que hay que realizar aquí. Sí, hay que hacer un podcast al final, con tipo de podcast, tipo video de conversando entre ustedes. Ese es grupal, profe. Puede ser, todas las actividades se pueden hacer en grupo si ustedes lo desean. Si no se les facilita hacerlo grupal, pues lo pueden hacer individual, no hay ningún problema. Ya vamos aquí, les comparto donde dice abajo aquí, dice entregables. Bien. Las actividades son estas. Ups, se me perdió. Entregables. Bien, entonces tenemos una actividad uno que todavía no las he cerrado, pero, mire, este decía que tiene cierre de 22, pero por ahí hay algunos que todavía apenas le están, imagínense, solicitando el, haciendo la asignación en el grupo. Entonces, yo extenderé más o menos esta, pero ya en esta actividad comienzo a revisarla esta semana, a revisar este video. Hay otra actividad que sé que más de uno la ha realizado, porque apenas que ustedes terminan el cuestionario, a mí me llega al celular que fulanito ya hizo el cuestionario, entonces aquí está la prueba de comprensión de lectura, que sería la segunda actividad. La tercera actividad es la realización de El un de ensayo comprensión argumentativo. lectora yo lo realicé. ¿Cómo, Hay una Candelaria? pregunta. El de comprensión lectora hay uno que yo la realicé y de hecho yo le tomé captura a una pregunta que estaba casi segura de que, de De que que era estaba así, bien. pero me salió, de que estaba bien, exacto, profe, pero me salió mala. Sí, hay que revisarla y Pues después la charlamos. Tenemos todavía un encuentro, ¿listo? bueno, bueno. Actividad uno, entonces video oratoria, la actividad o la prueba de lectura crítica. En la actividad 3 es la realización de un ensayo argumentativo. Y la actividad 4 que es la realización de un podcast grupal. Es un tipo de formato, es otro video, pero en este video aquí, el del video uno, pues usted lo puede hacer en grupo o individual, que era dando una charla a un grupo asemejando que usted le está dando la charla a un grupo de personas, ¿no? No es que por ahí algunos me escriban, profe, pero es que yo todavía no estoy trabajando y yo no es usted simule que ya está trabajando y ya tiene que hacer una charla de seguridad y salud en el trabajo, hágala. Entonces, ahí está esa es la actividad. Y la actividad final, que sería pues un podcast grupal. ¿Sí? ¿Cómo se,
¿Por qué medio se pueden hacer videos grupales? Por este medio por el cual estamos nosotros hablando. Eh, Esas serían las actividades que la del podcast se habilita el 28 de marzo, o sea, el otro fin de semana. Se habilita el podcast para realizar el podcast. ¿Cómo pueden hacer un video entre ustedes como con la temática? A través de la aplicación, de la plataforma Zoom, pueden realizarlo. ¿No? Por lo general, cuando yo también estoy estudiando de manera virtual, ya estoy haciendo el doctorado y tengo clases todos los fines de semana y nos ponen a hacer videos y entre las semanas. Nos ponen a hacer videos y eso, y con compañeros a nivel Latinoamérica, porque tengo compañeros por allá de Chile y eso. Entonces, lo hacemos por Zoom. El Zoom gratuito, usted puede utilizarlo 40 minutos y puede grabar y le queda en la computadora grabado si no lo tienen claro, ¿no? Si tienen otra aplicación, pues Zoom a mí me parece que muy, muy práctico. También a veces hacemos videos nosotros por Teams. Algún compañero, por ejemplo, un compañero que está en México que le gusta mucho Teams, entonces cuando hacemos así los videos de nosotros en charla, utilizamos Teams, que también es gratuito y también se puede grabar, creo que una hora más o menos. El video del podcast aquí no son más de 10 minutos cuando mucho, ¿cierto? Entonces, hay manera de cómo hacerlo. Tienen es que ustedes conseguir a los compañeros ponerse de acuerdo para poder realizarlo. A nosotros nos quedaría un encuentro sincrónico. Denme un segundo, ya reviso cuándo es el encuentro sincrónico. Es el 11 de abril. Sería el cuarto encuentro sincrónico, sábado 11 de abril, por esta misma sala, ahí a la misma hora y por el mismo canal, dicen por ahí. Entonces, sería el próximo encuentro sincrónico. No sé si tengan más dudas, inquietudes sobre lo expuesto aquí. Los que llegaron, pues, tardecito, ya habíamos comenzado, se está haciendo grabación, yo la descargo, apenas las tenga, se las comparto por el campus virtual. ¿Listo? Si no hay más, Listo, profe. si no hay más, entonces damos por finalizado el encuentro sincrónico. ¿Les parece? Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Listo, chaito, chao, chao. Cuídense mucho.